Soy paciente de cáncer en cuello del útero. Estuve con quimioterapia hace un año y luego me cambiaron otro medicamento. Quiero saber por qué hay resistencia en el cuello uterino, a pesar de los medicamentos fuertes, y yo como paciente coopero totalmente, cero azúcar, lácteos, conservantes y sigo con cáncer. No sé qué hacer. Bueno, entiendo, ¿sí?, tu preocupación, tu frustración, pero es clave que comprendas acá algo muy importante. Y desde la lógica biológica está. Para que vos desencadenes un cáncer de cuello de útero, tuviste que haber vivido sí o sí un conflicto biológico, de frustración sexual, de incomodidad sexual, de no sentirte elegida, de sentirte rechazada, o viviste una infidelidad, ¿sí?, o de no sentirte protegida, eh, dentro, digamos, de tu vínculo, ¿sí? Ese tejido, del epitelio pavimentoso del cuello del útero está controlado por la corteza postsensorial y responde a este tipo de vivencias, de sucesos, ¿sí?, que son muy específicos, muy íntimos. En la fase activa, en la fase de estrés de este conflicto biológico, se produce una microulceración de todo ese tejido, de todo ese epitelio pavimentoso en el cuello del útero, ¿sí? Hay pérdida de tejido y tiene el sentido biológico de poder ensanchar ese canal, aumentar el calibre para favorecer la reproducción, ¿sí? Y esto generalmente pasa desapercibido, toda esta fase de supervivencia o de estrés. Luego, cuando resolves el conflicto, entras en una fase de reparación. Ese tejido se tiene que regenerar, va a haber proliferación celular, va a haber inflamación, dolor, sangrado, y ahí es cuando aparece, desde la medicina convencional, la etiqueta o el diagnóstico de cáncer o tumor en el cuello del útero. Entonces, no se trata de resistencia a los medicamentos que estás tomando, ni de si comes azúcar, lácteos o conservantes, porque eso no tiene absolutamente nada que ver con el origen del programa biológico. El programa biológico se activa cuando mi biología percibe que hay una necesidad biológica insatisfecha, nada más. Y de hecho, el hecho de restringir alimentos como azúcar puede activar otro conflicto completamente distinto y activar un programa, a nivel de parénquima del hígado, ¿sí? Porque tu biología va a percibir carencia, ¿se entiende? Tus células necesitan de esa glucosa, como energía vital. Entonces el foco no está en la alimentación ni en combatir la enfermedad, porque todo eso te aleja de la verdadera solución, porque esto que te está ocurriendo no es un error de tu cuerpo, no es una falla, es una adaptación biológica a una experiencia que viviste y que quizás todavía estás viviendo. Por eso, mientras sigas enfocada en cambiar la medicación, en luchar en contra del síntoma, te alejas cada vez más de la solución, ¿sí? Vas a seguir en el mismo paradigma. Lo fundamental acá es que identifiques cuál fue el conflicto biológico que viviste, cómo lo sentiste, cómo lo percibiste, cuál fue la situación exacta que te tomó por sorpresa, de forma inesperada, en soledad, de forma dramática, que no pudiste resolver, identificarla. Y si hoy ese conflicto sigue activo, o seguís recayendo en el conflicto, o seguís conectada mediante rieles, que son todas esas conexiones que te vuelven a llevar a esa vivencia o esa experiencia que atravesaste, y tenés que trabajar sobre tu percepción, sobre tu programación, porque hasta que no logres comprender y resuelvas todo esto, el programa biológico va a seguir, adaptándote. Entonces, eh, todo lo que hagas, tratando de combatir la enfermedad o de combatir esa fase de reparación, te va a alejar realmente de la solución. Entonces, la enfermedad es una oportunidad para responsabilizarme de cómo estoy viviendo, de
es una oportunidad para identificar y rever mi historia, qué fue lo que me pasó, con quién estuve, para qué estuve, qué me hizo sentir, cómo lo viví, por qué lo viví de esa manera, en qué momento de mi vida me programé de una determinada manera que hoy en día hace que tenga una determinada percepción e interprete la realidad de la manera que la estoy interpretando. Entonces, hay que ir a mirar más atrás antes de que comience el síntoma y buscar todos esos conflictos que viviste, identificar si estás recayendo, identificar los rieles, identificar esa situación específica y hacer un cambio radical. Ahí está la verdadera solución. Está